tal? Esto es Logosomnia, mi nombre es Luis Ignacio Betancourt. Hoy toca hablar del libro de un autor venezolano que se llama Humberto Valdivieso. Humberto Valdivieso es licenciado en Letras, magíster en Comunicación Social, doctor en Humanidades, investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello en la línea Cultura Digital, curador del Centro Cultural UCAP, del Centro Cultural de la misma universidad, y profesor del posgrado en Filosofía y la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello también. El libro del que voy a hablar hoy se llama La movilidad del presente y lleva como subtítulo Estética, espacio y tiempo en la contemporaneidad. Es un libro que por nuestra comodidad podríamos etiquetar como un libro de estética o de teoría de las artes, pero la verdad es que quizás le vendría mejor el título de texto interdisciplinario, ya que está lleno de citas a numerosas disciplinas, tanto académicas como artísticas. Está lleno de citas a la literatura, a la historia de las ciencias, a la historia del pensamiento, a la filosofía, a la poesía, etc. Este libro, como muchos otros textos académicos, ensayísticos o dedicados a la crítica y al pensamiento, parte de una suerte de diagnóstico o problema. Para Valdivieso, muchas personas en los tiempos que corren se encuentran desorientadas. Esta desorientación se debe, en parte, a que no hemos encontrado la forma de dar nombre a nuestra realidad. Hemos intentado crear nuevos marcos conceptuales, nuevos marcos teóricos que nos permitan aprehender o asir los nuevos fenómenos que aparecen en nuestra realidad. Pero hemos fracasado en el intento. Hay muchos ejemplos de esos intentos por nombrar a la nueva realidad. Puedo citar incluso ejemplos que provienen de nuestra vida cotidiana para anclar un poco la reflexión. Pienso en un ejemplo un poco polémico, pero al mismo tiempo muy ilustrativo. Mi intención no es entrar en un debate al respecto, solamente quiero ejemplificar mi idea de la forma más accesible y clara posible. Me refiero al momento en que nos disponemos a llenar algún formulario en internet y nos topamos con la opción de elegir nuestro género. Normalmente esa opción no se limita a las formas tradicionales de masculino y femenino. En muchos casos añade la opción de no binario. En muchos casos se despliega una lista de infinitas posibilidades. Y en muchos casos se recurre, quizás para simplificar, a la palabra otro. A esa palabra otro que se refiere al largo etcétera, que significa de alguna forma y todo lo demás. Cuando nos topamos con esta cuestión, nos ponemos frente a una gran pregunta. Sabemos que no podemos replegarnos de forma conservadora en las categorías tradicionales. No podemos hacer un regreso anacrónico a los nombres que utilizábamos para etiquetar la realidad en el pasado. Sin embargo, en el fondo también sabemos que estas clasificaciones ad infinitum en términos de representación no nos funcionan, porque en vez de ayudarnos a ubicarnos y a situarnos dentro de la realidad, nos hacen sentir más perdidos. Es como si el mapa, tal como sucede en el cuento de Borges, se hiciera del mismo tamaño que la realidad. Perdería su capacidad de funcionar como un mapa, su capacidad de cartografiar la realidad. Porque la idea es que un mapa sea visible de forma panorámica, sea portable, sea un objeto al cual podamos acceder para conocer las rutas que constituyen nuestro mundo. Valdivieso elabora una teoría para explicar por qué esas nuevas maneras de nombrar al mundo en nuestra contemporaneidad han fracasado. Él plantea que el error ha consistido en querer abolir los conceptos anteriores, abolir las etiquetas anteriores que nos han servido para nombrar la realidad,
y cambiar esos conceptos precedentes por otros. Él siente que la transformación debería ser más profunda. No podemos limitarnos a llevar a cabo una transformación o un cambio de los conceptos que utilizamos para delimitar la realidad. No podemos recurrir nada más a la operación de elegir un marco teórico en vez de otro. Porque por más cambios que hagamos en nuestros conceptos a la hora de nombrar a la realidad, siempre caeremos en el juego de querer atrapar el mundo a partir de ideas fijas, de marcos teóricos estables y de conceptos cristalizados. La simple creación de nuevos marcos teóricos nos coloca en la misma posición que en los tiempos pasados. Nos coloca en la posición de quienes pretenden encasillar el mundo y el presente que corre en determinadas o a partir de determinadas fronteras sólidas. Lo cierto es que la realidad a la cual hacemos frente hoy en día no se deja domesticar a partir de conceptos perfectamente trazados. En el momento en que nombramos algo, ese algo inmediatamente se escurre de entre nuestros dedos y hace que nuestras palabras luzcan efímeras e ineficaces. Si la creación de nuevos marcos teóricos, si la creación de nuevas categorías no nos ayudará a desenvolvernos dentro de esta realidad, ¿qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta que lleva a Valdivieso a plantear la tesis de la movilidad del presente. Ya que no nos basta con utilizar nuevos conceptos para nombrar la realidad, Valdivieso propone que la transformación ocurra en el ámbito de lo epistemológico, en un ámbito más profundo. No se trata de cambiar de marco teórico, sino de cambiar la forma que tenemos de conocer y de aproximarnos a la realidad. Esa nueva forma de aproximarnos o de conocer la realidad consiste en ponernos a la escucha de los procesos y de los efectos que ocurren momento a momento en el mundo que nos circunda. No podemos limitarnos a hacer cortes arqueológicos con el propósito de diferenciar una época de otra. Ni tampoco podemos hacer cortes sobre la tierra misma con el fin de diferenciar un territorio o un país de otro. Tampoco podemos hacer cortes en determinados campos científicos para distinguir, por ejemplo, lo humano de lo no humano. La actitud epistemológica que nos compete en nuestros tiempos consiste en ponernos a la escucha de procesos y efectos, de los flujos que, sin una ruta preestablecida, establecen una suerte de circuito móvil en nuestra realidad. Tenemos que estar atentos a estados de cosas. Tenemos que fijarnos en la manera en que esos flujos se disparan en diversas direcciones. Pero no podemos pretender que exista un mapa que dé cuenta de todas las direcciones o de la configuración de esos flujos, de esos procesos o de esos efectos que hoy en día acontecen en nuestro mundo. Si quisiéramos poner en evidencia el fracaso de los conceptos y de los marcos teóricos que hemos utilizado hasta ahora con el propósito de nombrar y organizar la realidad, podríamos pensar en diversas instituciones. Podríamos pensar en las instituciones educativas, en las instituciones que regulan el mundo del trabajo, el mundo laboral, en los medios de comunicación. Si nos fijamos en el caso de la educación, nos damos cuenta de que existe una enorme brecha entre el sistema educativo, entre el sistema académico y el mundo laboral. Hoy en día, las instituciones académicas no preparan a las personas para que se desenvuelvan en el mundo laboral del presente. No es que yo pretenda que el sistema educativo se limite a crear fuerza de trabajo.
Obviamente, la educación también tiene como propósito otras cosas tales como el desarrollo humano, etc. Pero hay que aceptar que quien asiste a una institución de educación formal, ya sea pública o privada, espera a la hora de recibir su título poder sobrevivir en el mundo laboral y poder atender todas sus necesidades vitales. Como las instituciones educativas tradicionales no han logrado suturar la grieta que hay entre lo académico y lo laboral, han aparecido en el mercado una serie de propuestas, una serie de programas pseudoacadémicos que les ofrecen a los potenciales alumnos capacitarlos para insertarse lo más rápido posible en los trabajos que supuestamente ocupan el lugar de la vanguardia en el mundo profesional de hoy. El problema es que estos programas pseudoacadémicos, además de costar muchísimo dinero, están condenados a una obsolescencia temprana, hasta el punto de que no son reconocidos por los ministerios ni por el sistema educativo oficial. Esto no obedece a un capricho, se debe a que estos programas pseudoacadémicos están constantemente actualizando su pensum y las habilidades que ofrecen enseñar a los potenciales alumnos están condenadas a volverse obsoletas en el corto plazo. El fracaso de nuestras instituciones y de nuestros marcos jurídicos también lo vemos en el mundo laboral. Hoy en día, para nadie es un secreto que vivimos en un mercado globalizado y es muy común que personas del llamado tercer mundo o personas que pertenecen a los llamados países en vías de desarrollo o subdesarrollados busquen empleos informales a distancia en países del llamado primer mundo. Estas personas recurren a estas opciones porque en los territorios en los cuales viven, los salarios que les ofrecen no les permiten ni siquiera sobrevivir. El problema es que a pesar de que reciben mejores salarios en estos empleos informales a distancia, están sometidos a unas condiciones de explotación, por no decir que de esclavitud, que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Las personas que hoy tienen trabajos informales a distancia, por supuesto que no tienen ningún tipo de derechos laborales y deben someterse a lo que sus patrones digan. El punto es que no tenemos instituciones jurídicas que nos permitan regular este mundo globalizado del trabajo en su totalidad. Hay un vacío legal que permite que personas que tienen empresas en el primer mundo exploten y subpaguen a personas que se encuentran en países subdesarrollados. Estos últimos ejemplos, el ejemplo de la educación y del trabajo, son un aporte personal mío que hago a partir de la lectura del libro. Así que me hago cargo de lo que haya podido decir al respecto. Valdivieso habla de, cuando se ocupa de la cuestión de las instituciones, habla de específicamente de los medios de comunicación. De los medios de comunicación que en épocas pasadas controlaban de alguna forma la opinión pública o centralizaban la opinión pública. Hoy en día esos medios de comunicación están constantemente puestos en cuestión por lo que él llama corrientes de microopinión. Las personas a través de sus teléfonos móviles son capaces de influir en las corrientes de opinión a través de la información que ponen en circulación. Todos estos fenómenos que parecen muy novedosos en realidad no son más que el despliegue de algo que comenzó a ocurrir hace siglos. Valdivieso, el autor, no ve la aparición de estos nuevos fenómenos que nos ponen en cuestión y que nos dificultan la tarea de nombrar la realidad como una ruptura con respecto al pasado. Él no utiliza el concepto de posmodernidad para referirse a los tiempos que corren. Él prefiere contraponer, entre comillas, la modernidad a la contemporaneidad. Pero, como ya dije, no ve una relación de ruptura total o de oposición absoluta entre modernidad y contemporaneidad. Más bien ve una continuidad entre una época y otra. Siente que
lo que llamamos hoy en día contemporaneidad, nuestros tiempos, han sido el desarrollo de lo que emergió en la modernidad. Para explicar cómo es que el germen de la modernidad se ha desplegado hasta convertirse en la época que hoy en día habitamos, Valdivieso se remonta a épocas más remotas y trata de hacer un análisis comparativo entre diversas épocas. Valdivieso habla de la antigüedad, un momento en el que existía también una serie de modelos o marcos teóricos para explicar la realidad. No existía un único modelo para explicar la realidad. Sin embargo, a pesar de la presencia de esta diversidad de modelos, existía lo que él llama un modelo de modelos, un marco referencial que permitía unificar a todos esos modelos que explicaban la realidad. Ese modelo de modelos es la metafísica, un modelo que asegura la trascendencia, o que a partir de la idea de trascendencia anuda todos los posibles puntos de vista que se toman frente a los acontecimientos del mundo. Creo que en la Edad Media ocurriría lo mismo. Existe también un modelo de modelos, encarnado en la teología, en la escolástica, en la religión, en la figura de Dios. Este modelo de modelos, esta trascendencia, existe incluso en la época del Barroco, en el siglo XVI, y se pone en escena a través de la retórica. La retórica clásica que caracteriza al Barroco, es un compendio de tropos, de figuras literarias, de tópicos, de artificios tanto plásticos como literarios que se emplean con el fin de velar la verdad trascendente. Sin embargo, el acto de poner un velo sobre la verdad no implica esconderla absolutamente. La retórica se define como un juego erótico, porque en la medida en que coloca un velo sobre la verdad, sobre la trascendencia, también sugiere esa verdad, la muestra implícitamente, no la exhibe de forma obscena, sino que la susurra a través del velo y por lo tanto hace que las personas quieran ver esa verdad, quieran acercarse a esa verdad. Enciende el deseo de ver a través del ocultamiento. De cualquier manera, aunque la retórica tenga como propósito atraer la mirada de los espectadores, lo cierto es que el velo que se coloca entre la verdad y la mirada del espectador sirve como frontera entre el afuera y el adentro, entre el exterior y el interior. Este velo retórico, esta frontera erótica que oculta la verdad trascendente a los espectadores del barroco, es lo que se acaba en la modernidad. El hombre moderno rasga ese velo, destruye el misterio, pero al rasgar ese velo, en vez de encontrarse del otro lado con la verdad y la trascendencia, se encuentra con un laberinto, con algo que no puede atrapar. Por eso Valdivieso refiere, siguiendo en alguna medida a Foucault, que la retórica en la modernidad pasa a ser el espacio de la biblioteca, un espacio laberíntico, un juego de espejos, un lugar en el que cada volumen, cada libro, refleja la totalidad de los senderos que se bifurcan. Por eso resulta plausible aceptar la tesis de Valdivieso, según la cual la contemporaneidad sería un desarrollo o un despliegue de la modernidad. Si aceptamos que la biblioteca es el espacio laberíntico por excelencia, tenemos que ver en la biblioteca el germen de lo que hoy en día vemos en Internet,
una red donde no hay centro, una red donde nos perdemos constantemente. Si planteamos todo esto en términos más materialistas, podemos decir que la existencia del laberinto de la biblioteca se debe a la imprenta como fenómeno de masas. Creo que Valdivieso acierta al plantear que la importancia de la imprenta no es solo haber logrado que se difundieran masivamente ciertos textos. No debemos desligar el fenómeno de la imprenta de la materialidad del libro, de la materialidad de la mancha tipográfica. A propósito de este asunto, conviene recordar la célebre máxima de Ulises Carrión, del escritor y teórico Ulises Carrión, quien plantea que los escritores no escriben libros, sino textos. El libro es otra cosa. En el libro el texto ya está comprometido con un soporte que es tan determinante como la información que contiene. La materialidad del libro, la mancha tipográfica, tiene tanta incidencia en la cultura como el texto mismo. La aparición de la imprenta como fenómeno de masas, la aparición de la mancha tipográfica, de la materialidad, de la reproducción masiva, es lo que posibilita lo que, si seguimos a Jacques Rancière, llamaríamos un nuevo reparto de lo sensible. El concepto de reparto de lo sensible de Jacques Rancière se refiere a la manera en que se distribuye la actividad estética dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Si pensamos, por ejemplo, en sociedades antiguas, vemos que el arte o la actividad estética, para ser más exactos, está ligada a el régimen de lo ético, a lo religioso, a lo sagrado. Los poemas homéricos se recitaban con el fin de educar a la sociedad griega. Eran un texto pedagógico, eran una forma de paideia. En este nuevo régimen distributivo moderno, el ámbito de lo estético deja de estar tan separado de los otros ámbitos de la vida humana. Se desdibuja la frontera entre lo estético y lo no estético. Pensemos en la aparición, por ejemplo, de las novelas por entregas, de los folletines, de estos productos que comienzan a consumir los burgueses, los lectores burgueses, los lectores que esperan relacionarse con productos serializados. Si nos detenemos en este hecho, en el fenómeno de los folletines, de las novelas que eran publicadas por partes en la prensa, nos damos cuenta que ahí se encuentra el embrión de lo que hoy vivimos en Internet. Sabemos que en nuestros tiempos la frontera entre la vida privada, entre el álbum de familia y la vida pública se encuentra desdibujada. Compartimos nuestras vidas en las redes sociales como si nuestras vidas fuesen reality shows. Esto viene en parte de ese reparto de lo sensible que trajo consigo la modernidad. Ese reparto de lo sensible que hace que lo estético y lo no estético estén unidos. En el presente, ofrecemos nuestras vidas como un producto de consumo estético para las masas. Es como si todos fuésemos parte, como si todos estuviésemos dentro de la industria cultural, como si la industria cultural, lo que la Escuela de Frankfurt llamó la industria cultural, no estuviera separada en otro ámbito, sino estuviera integrada por completo en nuestras vidas. El artista plástico norteamericano Andy Warhol se dio cuenta de esta situación perfectamente. Se percató de que no podía obrar de la misma manera que lo habían hecho sus antecesores vanguardistas.
Las vanguardias se proponían destruir las ideas y los conceptos estéticos que los habían precedido, y sobre las cenizas de esas ideas y conceptos estéticos creaban sus propias formas de intervenir en la sociedad. Esas formas que ellos creaban encarnaban en unos manifiestos de carácter utópico. Ellos trazaban una teleología. Tenían un proyecto histórico que habría de llevar a los seres humanos a un determinado culmen, a una determinada meta, a un determinado horizonte. Esto es lo que llama Octavio Paz la tradición de la ruptura. El intento por destruir lo anterior y a partir de esa destrucción construir un nuevo relato. Andy Warhol se desidentifica de la idea de tradición de la ruptura y de las propuestas tradicionales de la vanguardia. Pensemos en la enorme diferencia que hay entre alguien como Marcel Duchamp, un vanguardista, y Andy Warhol. Marcel Duchamp es alguien que, a través del arte conceptual, a través de su obra, reflexiona precisamente sobre esta cuestión de el reparto de lo sensible. Duchamp toma un urinario, un objeto producido de forma industrial y sin intención artística, y lo traslada a un museo, que es el espacio de lo estético por excelencia, al menos en la modernidad. De esta forma plantea, no sin cierta ironía, que lo artístico o lo estético es solo tal porque se inscribe dentro del espacio de lo estético. Para Warhol, esta operación quizás no sería posible, porque en la época de Duchamp todavía existía quizás esa frontera entre el museo y la vida, entre el espacio estético y el espacio no estético. En el mundo que vive Warhol, en el capitalismo dentro del cual se desenvuelve Warhol, ese reparto de lo sensible no funciona de la misma manera. Como ya dije, lo estético y lo no estético en el mundo del pop art están completamente entremezclados, hasta el punto de que a veces no es posible diferenciar un producto de la cultura de masas de un producto de la alta cultura, o un producto del kitsch de un producto artístico, diríase, elevado. Ante esta situación, Warhol, en vez de llevar a cabo una crítica vanguardista, en vez de proponer un relato utópico, se presenta, en palabras de Valdivieso, como un aceleracionista del arte, como alguien que utiliza los mecanismos de la industria cultural para acelerar sus posibilidades, para aumentar la velocidad de sus posibilidades y mostrar de manera experimental los efectos que tiene sobre determinados referentes. De ahí la referencia que hace Valdivieso al retrato de Mao. El retrato de Mao, en el contexto de la China comunista, se define como una figura sacralizada, como una figura de poder, como una figura revolucionaria. Cuando Warhol le aplica las técnicas de reproducción que le ofrece la industria cultural, desacraliza inmediatamente la figura de Mao y destruye su gravedad. Y de esa forma pone en cuestión los límites entre lo estético y lo no estético. Si ligamos la idea del reparto de lo sensible con lo que sucede hoy en día en el arte contemporáneo, tenemos que asumir que ya no existe esa separación entre los espectadores y la obra. Ya las obras de arte no son objetos perfectamente delimitados que representan la realidad. Las obras de arte incluyen al espectador en una serie de procesos. Nos hacemos partícipes de sus efectos. Por eso es tan importante la imagen del barroco, la imagen que trae a colación Valdivieso cuando habla del barroco, la imagen del velo, de la retórica que se coloca entre la verdad
de la obra, la verdad trascendente de la obra y el espectador. Como ese velo se rompe, como esa frontera se desdibuja, este nuevo reparto de lo sensible, esta nueva distribución de los espacios estéticos, nos hace habitantes de lo estético. Hay una constante contaminación entre los diversos ámbitos que constituyen nuestro mundo contemporáneo. De manera que se nos hace muy difícil distinguir entre el espectador y la obra. Para entender un poco mejor la idea de que el arte contemporáneo no es un objeto dado a la contemplación del espectador, sino más bien un proceso, podemos recurrir a una referencia que da Umberto Valdivieso en su libro. Él habla de la pintura de Pollock. Sabemos que la pintura de Pollock es sobre todo una pintura performática. A Pollock no le interesaba tanto el resultado de la obra, sino el proceso de pintar. De manera que los cuadros de Pollock, no son más que un registro de la verdadera obra. De la misma manera que las fotografías que se toman de un performance son nada más que un registro de esa obra, de ese happening, de ese devenir, el cuadro de Pollock es también un registro de la verdadera obra que ocurrió en un presente. A propósito de este asunto, a propósito de la idea del arte como proceso y no como objeto, me parece acertada la mención que hace Umberto Valdivieso de la filosofía de Deleuze y Guattari. De acuerdo con Deleuze y Guattari, el mundo se define más por los procesos que ocurren a nivel molecular que por las macroestructuras que pretenden delimitar el mundo. Las microestructuras o los pequeños flujos de los cuales no nos percatamos son las fuerzas que realmente moldean nuestra realidad en determinados momentos, sin llegar a cristalizar, sin llegar a sedimentarse en algo definitivo. Sin embargo, tenemos la ilusión de que las grandes estructuras, tales como los estados o las familias o las sociedades, son lo que traza los límites del supuesto cosmos que habitamos. Esta cuestión de las microestructuras me hace pensar nuevamente en lo que Valdivieso llama microcorrientes de opinión. Las microcorrientes de opinión que ponen en cuestión a los grandes medios de comunicación que pretenden detentar la opinión pública. Para concluir, me gustaría simplemente invitarlos a que lean este libro. Lo que he dicho aquí, como siempre, no es más que una apreciación personal del texto. Así que lo correcto sería que ustedes fuesen directamente a la fuente, esperando que lo que yo les he dicho aquí les sirva de algo y les funcione para ampliar y no para adulterar su experiencia lectora. Hasta aquí dejo mi comentario. Muchísimas gracias por haberme escuchado y los espero en la próxima entrega de Logosomnia. Hasta luego.